Primera ley de Kepler. Teníamos que en el problema de dos partículas, una de masa 1 con posición 1 y otra partícula de masa 2 y con posición 2, y que interactúan entre ellas bajo un potencial de la forma U igual a menos alfa entre R, con alfa una constante positiva y R la magnitud de la distancia entre las partículas, uno puede separar el problema utilizando las coordenadas del centro de masa y las coordenadas de distancia entre las partículas. Si hacemos esto, se llega tomando R como el origen, ya que el momento asociado a la coordenada centro de masa se conserva. Podemos tomar el origen como un marco de referencia inercial. Entonces la lagrangiana queda nada más como de una partícula con posición R y interactuando bajo un potencial central U de R y con una masa dada por la masa reducida, que es el producto de las masas dividido sobre la suma de ambas. Más aún, se llega, ya que la fuerza, ese gradiente de ese potencial, la fuerza para esta partícula ficticia, esta cuasipartícula de distancia entre ellas, la fuerza es radial y por tanto la torca, que es igual a R cruz F, es igual a 0 y entonces el momento angular se conserva. Ya que el momento angular es un vector y es un vector perpendicular tanto a R como a P y ese vector es constante, el movimiento es planar, es decir, tanto R y P pertenecen a un plano perpendicular a L y el movimiento se da en dos dimensiones. Así escribíamos en polares la lagrangiana como el movimiento, la energía cinética de una partícula en dos dimensiones, escrita en polares, menos un potencial de interacción para esa central, digamos que dirigido hacia el centro para esa partícula. Bueno, habíamos hecho esto y utilizando esta lagrangiana, que estaba dado por esta expresión, uno puede utilizar que la phi no aparece explícitamente y entonces el momento angular asociado a phi se conserva, y esto es el momento angular en z, es una constante, es mr cuadrada phi punto igual a L igual a una constante. Y utilizando la expresión para la energía, porque la lagrangiana de arriba no depende del tiempo, entonces hay una cantidad conservada que es esta, que es la energía, y utilizando la expresión para la energía podemos despejar R punto para llegar a una expresión de este tipo. dr en dt es igual a una f de r, y luego de la expresión 1 podemos despejar de phi en dt o phi punto. Entonces podemos relacionar el diferencial en el tiempo con el diferencial del ángulo y entonces podemos encontrar la ecuación de la órbita que está dada por esta expresión. Esto lo vimos en los videos anteriores y le poníamos la ecuación triángulo, donde UF es el potencial efectivo y tiene el término centrífugo y el potencial de interacción. En el video anterior mostramos que la integral de la ecuación triángulo se puede escribir de la siguiente forma, con P dado por esta expresión y E la excentricidad dado por esta raíz. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar la primera ley de Newton, la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler dice que las órbitas, decía las órbitas de los planetas, que es un caso particular de algo que estamos haciendo más general, que es la interacción de dos cuerpos vía interacción gravitacional, es una elipse. Entonces lo que vamos a mostrar ahora es que la ecuación estrella que está aquí es una elipse, y eso es lo que vamos a hacer durante este video. Entonces mostramos que en efecto es una elipse. ¿Qué significa una elipse? Nosotros recordamos que una elipse es la curva tal que existen dos puntos llamados focos, tales que todos los puntos de la elipse mantienen constante la suma de las distancias de los focos. Aquí tengo un dibujo a la derecha. Entonces tenemos un centro y tenemos dos puntos llamados focos, F y menos F. Y la curva que se forma de mantener la suma de las distancias a estos dos puntos constantes es lo que se conoce como elipse. Esta es la definición geométrica de una elipse. Entonces vamos a mostrar que lo primero que vamos a hacer es mostrar que esta definición de todos los puntos geométricos que se encuentran a una distancia fija de estos dos puntos lleva una ecuación en polares igual a la que obtuvimos de integrar la ecuación de la órbita, es decir, la ecuación triángulo. Entonces, definimos la excentricidad primero. La excentricidad es igual a la relación que existe entre la distancia del centro a los focos y el semieje mayor, y la denotamos por epsilon, por ana e. Y esta es, vamos a ponerle ecuación, le puse triángulo otra vez, pero bueno, es la ecuación triángulo. Si epsilon es igual a 0, aquí tendría que poner la epsilon esta, ¿no? Aquí sería, si la epsilon es igual a 0, déjenme ponerla como es aquí. Ajá. Si la epsilon es igual a 0, decimos que estamos ante un círculo porque la distancia entre los focos se vuelve 0 y entonces este es el centro de la elipse.
Un segundo. Entonces, decíamos que, denme un segundo para iniciar de nuevo en lo que estábamos, llegábamos a que, vamos a mostrar que en efecto es una elipse. Bueno, estamos aquí, ¿no? Bueno, entonces esta era la epsilon igual a 0, decimos que es un círculo. Si la epsilon es igual a mayor que 0, pero menor que 1, esto es una elipse. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora, ¿no? Entonces, básicamente, si los focos tienden al centro, pues esto se vuelve un círculo porque los puntos que se encuentran a una distancia f de ambos focos en el mismo punto, pues sería un círculo. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Denme un segundo. Entonces ya sabemos que esta es la definición de elipse. Vamos a mostrar que esta es equivalente a la ecuación que obteníamos para la órbita. Vamos a disponer un origen en el foco izquierdo e introducimos coordenadas polares RF. Entonces esta es la elipse con el centro en uno de los focos, el foco izquierdo. Entonces teníamos esta elipse, la trasladamos el eje y le ponemos así. Fíjense que si yo introduzco coordenadas polares, pues entonces la coordenada polar, aquí la puse en azul, sería pues si por ejemplo este es el punto de interés, el punto que estamos evaluando, aquí tendríamos entonces una, sería el R, ¿no? Sería el R de polares. Lo voy a poner aquí arriba, ese sería el R de polares, aquí sería un R, y el ángulo que está aquí pues sería el ángulo de polares, que es el phi. Muy bien. Entonces, por construcción, D', que es el lado este triángulo, pues sería igual a R, que es la distancia radial. Es lo que les acabo de mostrar ahorita, ¿no? A través de dibujar esa línea. Ahora, voy a aplicar la ley de cosenos para el ángulo phi, que es la generalización del teorema de Pitágoras. Y entonces sabemos que D cuadrada, que es como la hipotenusa, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, que el cateto de abajo pues sería 2f, al cuadrado sería 4f, menos, por la generalización, es el doble producto de los dos catetos por el coseno del ángulo entre ellos. Y esta es la ley de cosenos. A esta ecuación la voy a poner ecuación círculo. Puedo pasar el D' restando y ordenar los términos para que me quede de esta forma, ¿no? Puse primero el 4f y luego el menos de esta forma. Esa es una diferencia de cuadrados del lado izquierdo. Lo puedo escribir pues como la multiplicación de la diferencia. Ajá. De la D más D menos D'. Y del lado derecho factorizo el 4f para quedarme de esta forma. En esta expresión voy a utilizar las ecuaciones triángulo y círculo, que las tengo aquí guardadas. Aquí son estas que teníamos de antes, de la expresión anterior. Y entonces D más D' es igual a 2a. En esta expresión utilizo la ecuación triángulo y ecuación círculo. Entonces 2a veces D. D lo puedo escribir como 2a menos D', pero D' es R, entonces es 2a menos R, y D' es R otra vez menos R. Y esto es igual a 4 veces F es igual a epsilon E por A, y luego F otra vez es E por A menos D', que es R coseno de phi. Entonces en esta expresión me queda 2a por 2a, 2a por 2, perdón, porque aquí hay un 2 menos 2R, va a quedar 4 veces A menos R. Es bastante evidente, ¿no? Y del lado derecho tenemos 4 veces A por E por A menos R veces coseno de phi. Aquí podemos eliminar del lado de ambos lados de la ecuación el 4 veces A, porque aparecen dos lados de la ecuación. Y nos quedaría A menos R es igual a E cuadrada A menos R veces E coseno de phi. Paso los términos con R del lado izquierdo y los términos que no tienen R del lado derecho, y obtenemos R veces E coseno de phi menos 1 igual a veces epsilon cuadrada o E cuadrada menos 1. Entonces de aquí puedo despejarlo para escribir de esta forma. A sobre E cuadrado paso dividiendo el R y me queda esta expresión. Esta expresión es idéntica a la que obteníamos de la solución. Bueno, aquí teníamos un más menos en nuestra solución, aquí tenemos menos. Esto es porque escogimos el foco de la izquierda. Si hubiéramos cogido el foco de la derecha, nos sale con signo más aquí. Y eso de hecho es un ejercicio que les voy a dejar que lo hagan. O sea, que repitan este procedimiento pero con el foco a la derecha y muestren que aquí sale un signo más. Bueno, entonces esta expresión es, ya mostramos pues que la expresión matemática en polares que obtuvimos de la solución de la órbita es compatible con la definición geométrica de elipse de todos los puntos que se encuentran a una distancia fija de dos focos. Vamos a trabajar un poco esta ecuación. Fíjense, esta es la ecuación que tenemos.
Ahora, esta es una elipse con origen en el foco izquierdo. Y recordamos la expresión que obteníamos de la integral, que era esta, ¿no? P igual a 1 más menos coseno de phi. Entonces, por comparación, tenemos que P pues, va a ser igual a A por 1 menos epsilon cuadrado. Esa es la primera conexión que hacemos. Ahora, lo que vamos a hacer es relacionar esta definición que tenemos de los puntos que se encuentran en una distancia fija de dos focos con la que conocemos la ecuación usual para la elipse. Y ya con eso terminaríamos con la identificación de la solución como una elipse. Y básicamente terminaríamos demostrando la primera ley de Kepler. Entonces lo hacemos. Vamos a buscar que recuperemos la ecuación usual en cartesianas para la elipse. Entonces, 3. Introducimos un plano de coordenadas cartesiano en el origen de la elipse. Entonces tenemos la elipse, ahora ponemos el origen en el centro otra vez. Entonces, algún punto de la elipse va a tener coordenadas X y Y. Y siempre podemos construir un triángulo como el que se muestra en esta figura. Ahora vamos a aplicar Pitágoras a ambos triángulos rectángulos con respecto a la hipotenusa. El primero es d cuadrada, es igual a cateto 1. Entonces estoy haciendo aquí, el primero es, voy a poner este color aquí. Entonces tenemos, para este triángulo que está aquí, tenemos la hipotenusa es D, el cateto de aquí sería F menos X, pero X es negativa, ¿no? Entonces sería F menos X es este cateto. ¿Se fijan? Porque aquí en este caso sería negativo, entonces menos X pues da toda la distancia esta. Y el otro cateto pues sería Y cuadrada, que está acá. Y similarmente el otro, ¿no? D' cuadrada, por ejemplo, si lo ponemos acá, ese sería este otro triángulo, sería D' cuadrada, y esta cantidad que está aquí, pues sería menos F menos X. Aquí otra vez es menos más, y se va a restar con este menos F, y entonces nos daría esa cantidad. Y entonces queda esta expresión, que voy a llamar a esas expresiones ecuaciones como la última ecuación espiral, digamos. Y entonces de estas expresiones yo puedo sumarlas y dividirlas sobre 2. Si las sumo, me sobrevivirán los términos cuadráticos de este binomio al cuadrado. Me queda f cuadrada más x cuadrada 2 veces, ¿no? Pero como en el medio se va. Y el y cuadrada, pues 2 veces un medio, pues llega a y cuadrada. Y luego la resto, la d' menos la d, o sea, la de abajo menos la de arriba. Y me queda solamente sobrevivir los términos cruzados, ¿no? Que es el 2 veces xf. Por un medio se va el otro 2. Y esa es la ecuación gato. Entonces, teníamos que, por las ecuaciones cuadro y triángulo, que eran estas. Entonces, vamos a reescribir la ecuación gato de la siguiente forma. Escribimos diferencia de cuadrados como dos binomios conjugados, igual a xf, y en esta expresión utilizamos en la primera, utilizamos aquí, que es la ecuación cuadro, y lo creamos como 2 veces a, y acá utilizamos la ecuación triángulo. Entonces nos queda un medio de 2 veces a por d' menos d igual a 2 veces x epsilon por a. Entonces, d' menos a, pues es muy fácil dividir, pasar dividiéndola, y nos queda 2 veces epsilon por x. Y esta ecuación la pone ecuación rombo. Esta ecuación la vamos a utilizar para reescribir una expresión algebraica. Entonces, aquí voy a apuntar las ecuaciones que obtuvimos anteriormente, nomás para que las vamos a utilizar ahorita para hacer la definición. Las puse aquí, son recordatorio, ¿no? Es lo que acabamos de escribir en la página anterior. Bueno, partimos de la expresión siguiente. Un medio de d cuadrada más d' cuadrada menos un cuarto de d. Esto, fíjense que si desarrollamos esta expresión, lo voy a hacer aquí. Voy a ponerlo aquí. Fíjense, este sería el primer término. El primer término sería un medio de d cuadrada más d' cuadrada. Y este sería un cuarto de d cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, se elimina con este, queda un cuarto. Este se elimina con este y queda un cuarto. Y entonces queda como queda positivo estos términos porque está más grande en un medio. Y entonces queda como una diferencia, ¿no? Sí quedaría así. Ah, no, pero con menos da más. Queda la suma, ¿no? Entonces lo pueden hacer, y bueno, lo puedo escribir aquí, ¿no? Sería un cuarto de d cuadrada más un medio
de d por d' más 1/4 de d' cuadrada. Entonces puedo factorizar el 1/4 y llego a esta expresión, ¿no? 1/4 de d más d' todo al cuadrado. Y esto, por la expresión que teníamos acá, la ecuación cuadro, pues es a, entonces queda a cuadrada, queda 2a cuadrada, entonces al cuadrado sería 4 veces a cuadrada, y dividido sobre 4, pues da a cuadrada. Entonces, voy a borrar esto. De las ecuaciones anteriores, que son las que están en esta nube de la derecha, podemos llegar a que, primero, vamos a poner aquí un poco de, para guiar esta expresión. Primero, en naranja, el d más d' cuadrada, esta es la expresión que teníamos aquí arriba, ¿no? De hecho, todo completa con un medio. Un medio de d más d' cuadrada es esta. Entonces, esta es igual a fx cuadrada más y cuadrada. Aquí está. Es f de x cuadrada más y cuadrada. Y luego, menos 1/4 de d menos d'. D menos d' también la tenemos aquí a la derecha y es esta última que sacamos. Es 2 veces epsilon menos x. Perdón, 2 veces epsilon x, pero va al cuadrado. Y esto es igual a a cuadrada. Aquí ya hacemos álgebra y pues nos quedaría el 2 con el 2 se va, 2 con el 4 se va y nos queda epsilon cuadrada x cuadrada. Y puedo factorizar x cuadrada, entonces 1 menos epsilon cuadrada más y cuadrada. Y del lado derecho paso el f cuadrada, te queda a cuadrada menos f cuadrada. Esto lo puedo reescribir de la siguiente forma, ¿no? Pasando dividiendo el a cuadrada menos f cuadrada y luego bajo este término que estamos acompañando a la x y nos puede quedar de esta forma. Y ya, pues esta es la forma de una elipse, ¿verdad? Lo único que notamos es que a cuadrada menos f cuadrada, utilizamos la definición de f, que es epsilon por cuadrada por a cuadrada, bueno, epsilon por a, el f, y nos queda de esta forma. Entonces, el término que está abajo de la x, pues queda de esta forma, y nos quedaría la siguiente expresión. Fíjense que aquí hemos definido que la b cuadrada es lo que está abajo de la y cuadrada, es igual a esto. Y la interpretación es inmediata, porque, por ejemplo, si hacemos x igual a 0, o sea, es cuando la elipse corta en la x, queda que y es igual a b, o a más menos b, que son básicamente, es el semieje, el semieje horizontal, en este caso el más pequeño, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que, fíjense, en esta ecuación de la elipse, si yo hago x igual a 0, estoy básicamente en este punto, y en este punto, y pues entonces la interpretación de B pues básicamente es el semieje menor, ¿no? Cuando tenemos una elipse de esta forma. Entonces la interpretación de B se obtiene haciendo x igual a 0. Y pues ya, con los resultados anteriores tenemos la primera ley de Kepler, porque hemos mostrado que la integral, el resultado de la integral, la ecuación de la órbita es precisamente una elipse sin lugar a dudas, ¿no? Pues lo mostramos primero con la definición geométrica, luego con la ecuación que conocemos en cartesianas y es compatible con la ecuación que obtuvimos en polares. Entonces ya identificamos como una elipse y esa es la primera ley de Kepler. Antes de terminar este video me gusta hacer algunas anotaciones. Fíjense que cuando escribíamos la solución de la órbita P igual a 1 sobre R igual a 1 más menos epsilon coseno de phi, definíamos que la P era igual a L cuadrada sobre M alfa y la excentricidad era igual a esta raíz. Comparando con lo que obtuvimos ahora, haciendo la geometría en términos de el semieje mayor y semieje menor, llegamos a esta expresión, igualando términos entre estas dos ecuaciones, llegamos a que a por 1 menos epsilon cuadrado es igual a P, y P ya habíamos dicho que es igual a L cuadrada sobre M alfa, entonces la A es igual a L cuadrada sobre M alfa por 1 sobre 1 menos epsilon al cuadrado. Y haciendo álgebra llegamos a esta expresión. O sea, básicamente sustituye quién es el epsilon, ¿no? De la expresión de allá arriba. Entonces, A es igual a L cuadrada M alfa por menos 2 veces L cuadrada M alfa cuadrada a la menos 1. Y entonces, eliminando términos, nos da que A es igual a menos alfa sobre 2E. Recordemos que la energía es negativa porque la partícula está atrapada, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos? Entonces podemos escribir esto como la magnitud de E, menos E como la magnitud de E, y nos queda que la A, el semieje mayor, es igual o es proporcional a alfa sobre la energía. Entonces, o bueno, lo podemos
reescribir de otra forma, despejando la E con el signo menos, y nos queda de esta expresión. Acuérdense que alfa es el término que va en el potencial de interacción, o sea, es igual al producto de las masas por la constante de gravitación universal, y entonces nos queda que la energía es igual a esto. Esto lo que nos muestra es que la energía de la órbita solo depende del semieje mayor y no del momento angular. Esta relación se mantiene para fuerzas que van como 1 sobre r cuadrada o potenciales de 1 entre r. Algo similar ocurre en mecánica cuántica, donde el átomo de hidrógeno, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, donde los niveles dependen del número principal, pero son independientes del momento angular. Con esto cerramos la demostración o los resultados que les quería mostrar acerca de la primera ley de Kepler. En un video inmediato que voy a subir ahora, después, voy a hablar de la tercera ley de Kepler, la que es la que nos falta, y con eso terminaríamos con este tema.